yo sé que estás haciendo un documental, ¿esto es cierto? Sí, estamos haciendo un documental, mi equipo y yo, y eso grabamos en nuestro viaje en bicicleta, no como motocicleta, en una bicicleta, y empezamos en la costa de Chile y subimos la cordillera de los Andes y terminamos en Buenos Aires. Y fue una locura, el mejor mes de mi vida, invitamos dos venezolanos de la selección nacional de paraciclismo que no tienen una pierna derecha y a través de toda la locura de cruzar como el continente, de caídas, bajadas, como de llorar y celebrar. Nosotros hicimos 10 conciertos y con el dinero que recaudamos compramos 2 prótesis para esos venezolanos, amigos nuestros. Y eso fue algo que cambió sus vidas porque ahora pueden caminar y pueden como tener una vida más normal, pero también afectó a mí de una manera indescriptible. Ahora, yo quiero preguntarte, nos platicabas ahorita que vienes de una casa de fe, ¿no? Tus papás eran creyentes, creían en Dios desde que tú eres pequeño, pero también sé que hubo un momento de crisis que tocó a tu puerta. ¿Qué pasó ahí, Evan? ¿Qué fue lo que sucedió? Sí, yo vengo de una familia rota, digamos, y eso es que mis papás divorciaron cuando yo tenía 7 años, y es parte de mi testimonio, mi historia. Mi papá se ha casado 4 veces y yo no le estoy tirando como vergüenza ni nada, pero es parte de nuestra historia y cómo hemos superado todos los problemas que acompaña como varios matrimonios y hermanastros y una familia mezclada. Y yo sé que mucha gente hoy, como es la mayoría de las familias, ya son mezcladas, ya. Como yo tengo 29 años y estadísticamente ya como pasé por mi primer divorcio. Yo soy soltero, pero como ya lo pasé, como no lo experimenté porque no me casé. Pero en esto, yo recuerdo una vez que en medio de un divorcio, cuando yo tenía 16 años, porque yo soy del primer matrimonio, llegamos a la casa y no había nada. Como nosotros fuimos a San Diego un fin de semana, llegamos a la casa, mi hermano y mi papá, y mi hermana estaba ya estudiando en la universidad. Pero mi madrastra y su hija se habían ido con el sofá, el televisor, como todos los tenedores, como todo, platos. Se llevaron todo. Y la mitad, a mitad. Y yo llegué a la casa pensando, wow, es que como estamos remodelando, ¿o qué? ¿Cómo? Porque yo fui el primero en entrar en la casa. Y salgo y yo digo, papá, como, ¿estamos remodelando o qué? Como, ¿qué pasa? Como, ¿dónde está el televisor? Y él está como súper sorprendido, como que, ¿de qué habla? Claro. Entra en la casa, hay una carta y empieza a llorar. Y si puedes escuchar a un hombre llorar así, gemir, y es algo que te afecta. Y como yo sé que nunca se me olvidaré. Y en ese momento yo tenía la opción de, como mis hermanos y yo hemos tenido como respuestas y reacciones diferentes a esos conflictos y esas circunstancias en nuestras vidas. Y yo tengo un hermano que ha usado drogas, una hermana que ha buscado respuestas en otras áreas. Y mi respuesta en ese momento fue abrir mi Biblia y componer una canción. Y en 15 minutos salió una canción que fue súper honesta. Una canción que es como es un clamor, es una declaración de que yo necesito que Dios sea mi consuelo. Necesito que Él reine en mi vida, que Él tome el control, porque como obviamente, como hasta mi papá no tiene control de lo que pasa en la vida, yo necesito que Él que me dé consuelo, que me dé paz, que sea mi enfoque, porque en ese momento yo había visto ya como casi 2 divorcios en 16 años y ya he visto 3. Y eso fue como algo que como si yo no busco como si
yo no y cristianos utilizamos como la metáfora de construir nuestras casas sobre la roca o sobre la arena en la costa. Y eso es como si yo pongo mi vida encima de cosas que me van a fallar. Así que estoy construyendo mi casa sobre la arena. Pero si yo construyo mi vida sobre la roca, que no cambia, que no mueve, que viene como una tormenta, un terremoto, lo que sea, una pandemia, yo voy a tener mi casa. Yo voy a tener mi estabilidad, mi paz. Y eso fue un momento que decidí. Yo voy a construir mi casa sobre la roca. Evan, y ahorita nos platicabas, ¿no? Que evidentemente tu decisión de seguir a Cristo es lo que te ha mantenido firme. ¿Qué pasó con tu papá? Lamentablemente muchos cristianos tenemos esa idea de que como los personajes de la Biblia eran perfectos, de que el rey David era el rey David, pero era una persona horrible en muchos aspectos. Como él asesinó al esposo de la mujer que tomó. Y mi papá en la misma manera, como no asesinó a nadie, gracias Señor, pero mi papá, como nosotros admiramos a rey David porque era un hombre que buscó el corazón de Dios, y eso era que se arrepintió, de que cuando él se dio cuenta de lo que él había hecho, él rompió su ropa y lloró por días. Y mi papá de la misma manera está como yo no creo que no es por nuestras obras, no tenemos que hacer nada para que Dios nos ame, pero mi papá ha tenido un encuentro con el corazón de Dios, que es ayudar a la gente sin hogar. Así que como desde ese momento, como él había fundado otra iglesia y la perdió, y él decidió ayudar a la gente sin hogar. Y así como desde ese momento mi papá se ha enfocado en eso y conoció a su esposa ahí, una mujer que estaba ayudando a cocinar, y son increíbles. Y yo respeto muchísimo a mis papás. A mi mamá es una mujer increíble, pero mi papá porque a través de todo lo que él ha hecho, no nos abandonó. Se quedó con nosotros. Como mis papás vivían a 15 minutos cuando estaba en el colegio, y eso me dio una estabilidad que como obviamente no podían estar juntos, pero yo tenía una mamá y un papá, siempre. Evan, y para terminar me gustaría preguntarte, ¿qué hizo Dios con la relación entre tu papá y tú? Milagros. Yo respeto mucho a mi papá porque no nos abandonó. Mi papá fue ofrecido trabajos en Hawái, en ciudades lejanas de donde mi mamá vivía. Y yo no sé qué hubiera hecho yo en ese momento, porque mi papá tenía mucha vergüenza de cómo perdió su trabajo y su matrimonio. Era muy público porque mi papá fue infiel. Era un pastor de una iglesia muy grande. Así que como todo el mundo me conocía porque yo era hijo de Ken. Y a través de todo eso, yo creo que un hombre más débil hubiera huido. Y es fácil hacer eso y lo entiendo. Pero mi papá siempre estuvo ahí y se arrepintió y nos enseñó, como mi papá me ha enseñado, de que Evan, como ser infiel no vale la pena. No vale la pena. Como te puede hacer sentir bien unos minutos, pero te puede arruinar la vida totalmente. Y mi papá experimentó eso. Y nosotros experimentamos eso a través de sus acciones. Así que como mi papá, yo lo respeto muchísimo porque hoy en día está ayudando a miles de personas que viven en las calles, que no tienen nada. Y nosotros trabajamos juntos, tenemos un concierto que se llama Mi Casa LA, que reunimos iglesias hispanas, la comunidad hispana, para cambiar la ciudad de Los Ángeles. Y mi papá, como él dice, de que él quiere ayudar a la gente sin hogar, porque si Dios le ha dado a él una segunda, una tercera, una enésima oportunidad, de que todo el mundo merece eso también. ¡Hey! Quiero invitarte a que no te pierdas ninguno de los contenidos que tenemos para ti, activando la campanita y suscribiéndote a nuestro canal. ¡Hazlo ahora!